edición de nuestro programa al quinto día. Hoy es viernes 4 de septiembre del año 2015. Estamos cerrando una semana con una serie de informaciones del ámbito político, cultural, de las actividades que tenemos los limeños, los peruanos en general, para acudir. Se inauguró la Feria Mistura, este espacio, esta vitrina de la gastronomía peruana que tanto rebote, si se quiere, para hablar en términos periodísticos, ha tenido no solo en los ámbitos nacionales, sino también ya pasa a las fronteras y concita el interés de visitantes. Hay gente que viene de otros países justamente y precisamente para participar en el Festival Mistura. Se aprobó ayer en el Congreso la norma para que Petroperú opere en el lote 192. Es una norma polémica toda vez que el Estado ya había asignado la explotación de este lote a una empresa canadiense, a Pacific Stratus Energy, de modo tal que lo que se viene después de esta aprobación es una serie pues, de discusiones y de situaciones que el Perú tendrá que manejar con mucho tino para no generar más situaciones tensas de las que ya se estuvieron generando y suscitando en la región Loreto. El diario El Peruano trae hoy precisamente el tema en la página 2, en la portada estamos abriendo con un tema de vivienda, estamos preparándonos como país para afrontar los efectos del fenómeno del Niño, que según los estudios será en esta ocasión de una intensidad severa, de modo tal que los temas de vivienda, las previsiones que puedan tomarse en este ámbito tendrán también repercusión importante para prevenir efectos desastrosos, de los cuales hemos tenido noticias en el pasado. La central de la edición del diario El Peruano hoy está dedicada precisamente a Mistura, la celebración de la comida peruana, que va a estar abierta al público hasta el 13 de septiembre. Tenemos también nuestra sección habitual de Trending Topic, un tema que nos preocupa, que debe preocuparnos también, porque la inseguridad no es solamente la que se puede percibir en las calles, es un tema de percepciones, pero también de victimización. Sin embargo, hay ya situaciones que deberían merecer nuestra atención relacionadas con la ciberdelincuencia. De eso trata nuestra página Trending Topic de hoy. Tenemos información política, económica, cultural, en la contra de nuestra contraportada, el oficio de transformar, oficio de jóvenes, entrevista a una nota sobre la cátedra Vargas Llosa, una entrevista a Sergio Ramírez, que está en Lima. En el programa de hoy vamos a tocar un tema también importante, también interesante, y es el de la participación política de la mujer. El 7 de septiembre se celebra el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Hay tres nombres que uno, cuando camina por Lima, reconoce como personajes de la historia. Sin embargo, no está muy claro cuál ha sido su papel. Teresa González de Fanning, un colegio emblemático en la zona de Jesús María. Mercedes Cabello de Carbonera, un colegio que funcionaba hasta hace unos años en el centro de Lima y que había sido reubicado. Y María Alvarado. Son tres personajes que están vinculados con la historia de los derechos civiles, los derechos políticos de la mujer. El 7 de septiembre se celebra el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer porque precisamente en el año 1955 el entonces presidente Manuel Odría promulgó la ley que reconocía el derecho de elegir y de ser elegida para las mujeres peruanas, pero que tenían que cumplir dos condiciones: ser mayores de edad y a la vez ser alfabetas, saber leer y escribir, y para las mujeres de 18 años que estuvieran casadas y que a la vez supieran leer y escribir. De modo tal que es un camino largo el que se ha recorrido desde el año 1955, en el cual la mujer peruana ha ido aprendiendo y ha sabido conquistar espacios nuevos. Sin embargo, es una participación que todavía merece ser observada con atención, puesto que subsisten problemas de los cuales, y soluciones también seguramente, de los cuales vamos a conversar con la doctora Margarita Díaz Picasso, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El tema es tan amplio que no hay manera de saber exactamente por dónde comenzar, doctora Díaz. La participación política de la mujer, el 7 de septiembre, Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. ¿Qué es lo que celebramos exactamente en esa fecha? Nosotras conmemoramos los 60 años del voto femenino en nuestro país, en el Perú. Y es un día para reflexionar, para que hombres y mujeres reflexionemos sobre lo importante que es la participación política nuestra de las mujeres, tanto como votantes y también como mujeres a ser elegidas en voto popular, ¿no? Nos parece bien importante que pensemos qué tipo de sociedad queremos construir. Yo quiero que nuestra reflexión también implique el recordar a aquellas mujeres que nos antecedieron, ¿no es cierto? Esas mujeres que lucharon por el voto femenino cuando parecía algo completamente insólito.
y que se enfrentaron a estructuras complicadas de la época para promover precisamente que las mujeres pudiésemos votar. Creo que tenemos hoy que agradecerle mucho a quienes han estado antes que nosotras. Y también pensar cómo queremos construir hacia adelante una participación activa real, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que podamos competir en igualdad de oportunidades para ser elegidas también, porque no estamos en igualdad de condiciones hombres y mujeres. De ahí la historia de la cuota. Usted recordará seguramente que a veces muchas personas dicen, las mujeres tienen una cuota, se dice como algo que fuera de menor importancia, de menor nivel. La cuota es un mecanismo que tenemos en nuestro país desde el año 97, primero eran 25%, ahora es un 30%, que tenemos en nuestro país para favorecer la participación en las listas del sexo en minoría, o sea, es decir, que una lista no puede tener 100% de integrantes mujeres tampoco, y no puede tener 100% de integrantes hombres. Por lo menos tendría que tener 30% de hombres o 30% de mujeres. Lo que sí es cierto es que este 30%, esta cuota que tenemos, está favoreciéndonos a nosotras de alguna forma, porque si no sería muy difícil que accediéramos siquiera a integrar alguna lista. Y aquí hay un llamado también a las agrupaciones políticas para que implementen mecanismos participativos, para que faciliten la participación de las mujeres, para que la promuevan al interior también de su estructura partidaria o de su movimiento político. Eso es muy importante porque hay una base, ¿cierto? Y de esa base crece, es como un árbol, ¿no? De la raíz tengo que crecer para poder florecer. Claro, el derecho al voto fue el primer paso, 60 años, por cierto, pero sin embargo lo que necesita el país es acoger una mayor participación de la mujer en política, y ahí hay trabas evidentes, desde aspectos como por ejemplo el uso del tiempo libre, las obligaciones propias, las obligaciones que la sociedad ha asignado a la mujer dentro del hogar, por ejemplo. Hay barreras que están frenando que esa participación sea plena. ¿Cómo se abordan esos temas, doctora Díaz, desde lo que es una propuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Yo le agradezco muchísimo esa reflexión que hace usted, porque efectivamente nosotras decimos algo que es muy cierto y que se da cuenta en la encuesta nacional de uso del tiempo. Somos pobres de tiempo, porque nuestro día también dura 24 horas, pero hacemos múltiples funciones que dificultan que participemos en otros espacios, los horarios, por ejemplo, ¿no? Y aquí vuelvo a hacer el llamado también al tema de los sistemas de cuidado. Necesitamos implementar sistemas que permitan que las mujeres podamos participar de una forma más activa y sobre todo también democratizar nuestras familias al interno. El tema de los roles compartidos entre hombres y mujeres, los roles de cuidado, los roles afectivos al interior del hogar, implica que ambos también puedan participar en igualdad de condiciones hacia afuera, iguales hacia adentro e iguales hacia afuera. Pero mientras las mujeres tengamos un doble rol exclusivamente dentro del hogar, poco tiempo nos va a quedar para participar fuera del hogar en actividades, por ejemplo, políticas. ¿Y cómo se hace para democratizar las familias, doctora? O sea, ¿qué esfuerzos hay, digamos? Porque claro, suena bien, probablemente algunos sectores hayan asimilado ese mensaje y traten de aplicarlo en su vida diaria, sin embargo no es la realidad, la realidad general de la mujer peruana. Claro, nosotras tenemos dentro del Ministerio de la Mujer, en una dirección que es la Dirección de Familia y Comunidad, tenemos todo un tema de propiciar estereotipos de familiares adecuados, familias democráticas, familias donde se escucha a todos sus miembros, ¿no? Entonces esa es una parte del tema, propiciar, promover, fomentar, enseñar, educar. Pero para no salirme del tema del voto, que es el tema que nos concierne el día de hoy, y al que quisiera volver, lo que sí nos parece muy importante, por ejemplo, es la aprobación de la alternancia. ¿Qué significa eso? Cuando nosotras observamos las listas a regidurías, por ejemplo, a nivel nacional, vemos que hay una muy poca participación de las mujeres a nivel de la elección propiamente dicha, o sea, su potencial para ser elegidas. ¿Por qué? Porque la colocación en el orden de prelación hace que se pongan muchas veces a las mujeres al final de la lista. Y si nos ponen al final, no vamos a poder ser elegidas, porque hay un tema matemático para calcular cuántas personas entran como regidoras en un diferente distrito o localidad. Entonces, siempre estamos al final, y si estamos al final, no nos pueden elegir. Ese es un punto fundamental. Yo creo que ahí también nosotras necesitamos renegociar nuestras relaciones al interior de los movimientos y partidos para decir, bueno, si me quieres poner a mí, porque de repente estás pensando en cumplir tu cuota, ponme un poquito más arriba para que yo realmente pueda ser elegida. La democracia es un asunto muy importante aquí. Y yo quisiera llamar la atención y la reflexión sobre
la importancia de nuestra participación política en igualdad de condiciones como fundamento de nuestra democracia y el Estado de Derecho. Ahora, este elemento de lo que podría considerarse discriminación positiva, que sería la alternancia, ¿no? Es decir, la mujer como participante política, pero bajo tutela siempre, tratando de reconocerles por ley espacios de participación. Sin embargo, de hecho necesita un debate más amplio y normas que garanticen esta alternancia. ¿Qué avances hay en esta aprobación de lo que es la alternancia? Bueno, ahí nosotras estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con la sociedad civil también, y sensibilizando permanentemente a las y los congresistas de la República para que en caso, por ejemplo, se elimine el voto preferencial, exista alternancia. En el caso del Congreso, por ejemplo. Y en el caso de las regidurías, exista también alternancia en las listas. Porque no solamente es garantizar el ejercicio de los derechos, ahí tienes el derecho, ve tú si lo ejerces o no. Tiene que haber condiciones efectivamente correctas para que lo puedas ejercer. Y para nosotras, la participación política no es meramente formal, tiene que ser real, y esa realidad la da el ejercicio de la función. Y el ejercicio de la función se da cuando puedo efectivamente ser elegida en una lista cerrada y bloqueada, por ejemplo, como son las listas a las regidurías. Estamos impulsando nosotras que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley de alternancia, por ejemplo. Y esperamos realmente que pueda ser, ya que hay opinión favorable de diferentes instituciones y también de la sociedad civil, que pueda ser una realidad. En otros países, mira, te traje un cuadro que creo que es importante comentártelo. Mira, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, el porcentaje es de 50%, su cuota es paridad, se llama la cuota paritaria. Esa cuota paritaria significa que la lista tiene que ver mitad-mitad, de hombres y mujeres, y parte o hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer-hombre, mujer-hombre, alternancia hasta el final de la lista. En Costa Rica también tenemos paridad y también tenemos alternancia. En Ecuador también tenemos paridad y también tenemos alternancia. No nos estamos yendo muy lejos en este cuadrito y no nos vamos muy lejos a propósito, porque a veces cuando hablamos de participación política parece que estuviésemos hablando de países muy lejanos a nosotras. Claro. Y en este caso tenemos países hermanos, países cercanos, que tienen el tema de la cuota. México tiene un sistema complejo, pero también la aplica, y también aplica de alguna forma la alternancia. Paraguay tiene una especie de una mujer cada 5 candidatos, pero existen mecanismos diferentes, ¿no? La alternancia perfecta es 1-1, pero existen otros mecanismos 1-3 o 1-5 en diferentes lugares. Doctora Díaz, en lo que tiene que ver con lo que es los cargos de elección popular. Pero a la par, lo que sí se ha visto un avance más o menos importante y significativo es la participación de la mujer en la gestión del Estado. Así es. Ahí sí hay cambios evidentes. Ahí en ese plano, ¿qué avances ha habido en los últimos años? Bien, efectivamente nos complace, por ejemplo, que exista una variedad de ministras mujeres, y durante este periodo ha habido varias ministras mujeres, además en cargos que antes eran casi siempre masculinos, ¿no? Tenemos la ministra de Energía y Minas, por ejemplo, la ministra de Comercio, en cargos que a veces no eran cargos que se daban a mujeres, sino a hombres, ¿no? ¿Quién imaginaba antes una ministra de Minas, por ejemplo? Y nos complace, eso nos parece muy bueno, son decisiones saludables, porque es importante que las mujeres también estén y estemos representadas en cargos de toma de decisión a nivel público y a nivel privado, es decir, gerencias en las empresas, directivas de empresas, directivas a nivel de empresas estatales también y de sectores carteras del Estado. Eso es un avance importante que hay que reconocer. Sin embargo, también tenemos que saber que esos avances no son homogéneos, porque nuestro país es un país diverso. Entonces, aún tenemos, por ejemplo, una brecha educativa en el caso de las mujeres. Una brecha salarial también. Las mujeres por igual trabajo solemos ganar casi 1/3 menos. En educación, en algunas familias a veces se elige educar más al niño que a la niña, y por eso nosotros también trabajamos mano a mano con el sector de educación para remontar esa situación, y es una prioridad también del gobierno la igualdad a nivel de educación. Entonces, claro, hay un plan de igualdad de género, por cierto, del 2012 tenemos, así es. De ese punto, doctora Díaz, quisiera que sigamos conversando luego de una pausa. Muy bien, le agradezco. Amigos de la Agencia Andina, estamos entrevistando a la doctora Margarita Díaz Picasso, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con ella vamos a regresar luego de una pausa.
Don't dare do people. Amigos de la Agencia Andina, gracias por acompañarnos en Al Quinto Día. Estamos entrevistando a la doctora Margarita Díaz Picazo, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Quiero tomarme unos segundos para presentar la edición de nuestra revista Cultural Variedades para esta semana. Nuestra portada de hoy está dedicada, además con muy bonitas fotografías de Giuseppe Falla, a lo que fue el Festival de Clowns Solidarios en el barrio de Belén, en Iquitos. Un encuentro entre artistas comprometidos con una propuesta de desarrollo integral de las personas y una comunidad que evidentemente necesita apoyos, toda vez que esta zona de Belén, quienes conocen Belén, quienes conocemos Belén, sabemos de las carencias que se viven en esta zona de la región Loreto, una zona con la cual no solo hay una distancia física, sino también una distancia histórica que ha sido determinada muchas veces por el centralismo, de modo tal que nuestra historia de hoy, un relato de Gabriela Ferrando, trata sobre este festival de clowns solidarios en Belén, Iquitos. Tenemos también una entrevista a Fernando Ríos, director del panfleto, una entrevista de Zaira Barúa, una nota interesante sobre una campaña para promover la lectura en los buses. Los limeños, quienes vivimos en ciudades densamente pobladas como esta, pasamos buena parte de la jornada en los viajes de un punto a otro. Por el tráfico pueden ser recorridos que duran 1 hora o más en algunos casos y por tanto leer dentro del bus es una buena forma de aprovechar el tiempo. Un artículo de Arturo Valverde sobre este tema. La central que decíamos, la fiesta del clown solidario en Belén. Artículo de Richard Chue, historiador. Una nota interesante, el último peluquero japonés en el centro de Lima, una historia que tiene que ver con migración, con incorporación a las realidades locales, con lo que son las expectativas de las familias que llegaron a nuestro país en algún momento de nuestra historia. Artículo de Gabriel Valdivia sobre el trabajo de Jorge Caparó, el trabajo plástico de Jorge Caparó, y la contra, un artículo que me tocó escribir conversando con Fernando Castro, director del grupo de teatro que ha estrenado la obra Los Regalos, una reflexión sobre lo que son las nuevas masculinidades, qué pasa en un hogar de hombres solos, un padre y sus 2 hijos. Es una interesante propuesta que está yendo de viernes a domingo en el Teatro Ensamble de Barranco. Los invitamos entonces a revisar la edición de Variedades para esta semana, tanto en nuestra versión física, en nuestro impreso, como en la versión que pueden encontrar en la página de El Peruano, www.elperuano.com.p. Regresamos a nuestro tema del día, la participación política de la mujer. Hay un plan, además, el Plan de Igualdad de Género 2012-2017, y vamos a pedirle a la doctora Díaz que nos explique cuáles han sido los avances, lo que se planteó como objetivos. Estamos ya a 2 años, un poco más, un año y un poco menos en todo caso, un poco menos de cumplir el plazo de lo que es el Plan Nacional de Igualdad de Género. ¿Qué avances hemos tenido en este campo, doctora Díaz? Bien, un poco para contextualizar este plan es un plan nacional
de igualdad de género. Entonces, eso significa que nos obliga a todas y a todos los representantes del Estado, lo cual es muy importante porque es un plan intersectorial y que además es un plan que implica que se trabaje de forma conjunta entre los diferentes sectores para lograr los objetivos que se asumen comunes para nuestro desarrollo. Y en este caso, nuestro desarrollo estrechamente ligado a la igualdad de género. En el caso de la participación política de la mujer, por ejemplo, este plan se propone incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana. De ahí la importancia de la alternancia, de ahí la importancia de trabajar con la sociedad civil y con los partidos políticos en general para que efectivamente incorporen al interior de sus propias estructuras mecanismos que promuevan la participación política de las mujeres. El plan tiene, digamos, una noción, parte de una noción, que es la siguiente. Los derechos humanos de hombres y mujeres merecen ser ejercidos en igualdad de condiciones. Ese es como un axioma, por decirle así, del plan, ¿no? Y el plan trata de diferentes temas de salud, temas de educación, temas de participación, temas de violencia también, temas de recursos naturales, temas ambientales. El plan recorre todas aquellas esferas de la vida social y privada también, ¿no? Entonces es multidimensional, como así dice, ¿no? Es, ¿no? Temas laborales clarísimos, por ejemplo, este plan da cuenta de brechas, las brechas que conversábamos, las brechas salariales, las brechas de tiempo, y la necesidad de garantizar que las mujeres se puedan insertar en el mercado laboral, en el mercado de bienes, en el mercado de servicios, en igualdad de condiciones, sin sufrir ningún tipo de discriminación, porque aquí también entra a tallar el tema de la discriminación. Hay un grupo de seguimiento del plan que es muy interesante, ¿no? Se trabaja intersectorialmente, hay un grupo de seguimiento que da cuenta de sus avances a nivel sectorial. Y a raíz de este plan, que identifica varios temas, nosotras impulsamos desde el Ministerio la creación de otro plan, perdón, que es un plan más específico, que es un plan de acción también intersectorial y que es un plan para el empoderamiento económico de las mujeres. Doctora, antes de pasar a este plan de empoderamiento económico, quisiera saber, según los plazos, ¿hay que presentar algún balance de lo avanzado del plan? ¿Cuándo se va a presentar? Efectivamente, nosotras ya estamos elaborando, ya se está elaborando lo que se llama el reporte a medio término del PLANIG. Entonces, este plan es un plan muy serio, porque es un plan que tiene indicadores y que tiene resultados. Es decir, no es un plan lírico donde solamente se ponen cuestiones, digamos, discursivas, sino que tiene objetivos, tiene resultados, tiene indicadores, tiene responsables. Es un plan con matrices para esa evaluación. Esa evaluación de medio término, ¿cuándo se va a presentar? La evaluación de medio término debe estarse presentando en los próximos meses. Próximos meses. No, es el siguiente año. En los primeros meses del próximo año. Que además, porque es importante, porque va a permitir evaluar, ¿no? Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que falta fortalecer como políticas de igualdad de género. Así es, ¿para qué? Para hacer el siguiente plan, que esperamos sea mucho más ambicioso que este plan, ¿no? Porque creemos que trabajando juntos y juntas entre los diferentes sectores del Estado podemos lograr mucho más que trabajando de forma, digamos, única o de forma individual. Para nosotras como Ministerio de la Mujer, nuestra rectoría en políticas públicas de igualdad de género significa eso, significa trabajar desde nuestro sector, pero también mirando a los demás sectores, y por ejemplo nosotras desde el Ministerio trabajamos con los gobiernos locales también, con los gobiernos regionales, le damos asistencia para la implementación de la igualdad de género dentro de sus instrumentos de gestión, por ejemplo. Y entre otras muchas cosas. El plan de empoderamiento económico, el que usted nos está El plan de empoderamiento económico es muy interesante, porque en este plan tenemos a los sectores comprometidos que tienen que ver muchos de ellos con el tema de desarrollo productivo. Tenemos aquí una tarea interesantísima que es, primero, conocer cuáles son las dificultades que enfrentamos las mujeres para el acceso a los mercados de bienes, servicios y mercado laboral. ¿Están identificadas ya? Están identificadas, pero desde los sectores también están haciendo el esfuerzo por ver si hay alguna norma, por ejemplo, que podría mejorarse para favorecer el ingreso de la mujer al mercado. Y ver qué normas podrían mejorarse, qué normas podrían proponerse, qué políticas podrían implementarse, qué programas podrían implementarse y qué planes. Porque a veces uno ve un proyecto y lo mira y dice, este proyecto está bien, no impide que las mujeres lleguen a poder formar parte del proyecto. Pero tal vez es necesario un esfuerzo adicional para garantizar que efectivamente las mujeres puedan llegar, porque hay otras barreras invisibles que no se ven al momento de planificar un proyecto. La idea es que los planes y programas
productivos en nuestro país tengan mirada de género. ¿Quiénes participan en el plan? Es un plan intersectorial, Sí. por cierto. ¿Quiénes participan y cómo se consigue el empoderamiento económico de la mujer, doctora? Aquí Díaz? está MINCETUR, está Economía, está Relaciones Exteriores, estamos nosotras, está Trabajo, está también el INEI Salud, que asiste. educación. Salud y educación también van a ser integrados al plan, ¿no? Pero están básicamente en la parte productiva, digamos. Y nos parece muy interesante. Para nosotras es muy grato realmente el compromiso que estamos encontrando en nuestros pares para impulsar este tema, porque sabemos que la autonomía económica tiene que ver con algo muy importante, que es, uno, el ejercicio de tus derechos económicos como mujer, pero para nosotras es un medio y un fin, porque también permite, en buena medida, salir del círculo de la violencia. La autonomía económica es una herramienta para Contra muchas la mujeres. violencia. Así es. Entonces, nos interesa como medio, pero también nos interesa como fin, porque son los derechos económicos a los que todas y todos tenemos derecho. ¿El diagnóstico del plan tiene alguna cifra sobre cuántas mujeres, por ejemplo, tienen autonomía económica en el Perú en la actualidad? El indicador como indicador de autonomía económica en nuestro país como tal es un tema que nosotras estamos poniendo en agenda. Nosotras estamos colocando ciertos términos que resultan a veces un poco novedosos, pero lo que nosotras sí tenemos, por ejemplo, es un mapeo sobre la supervivencia de las empresas lideradas por mujeres, que son las micro y pequeñas empresas en su mayoría, ¿no? Es bajo, ¿no? Es bajo, ¿por qué? Porque el nivel de mortalidad, digámoslo así, empresarial es muy alto. En el caso de las microempresas y las pequeñas empresas, las mujeres ingresan por subsistencia a trabajar en muchos casos en sus propios emprendimientos económicos. Pero después logran, en algunos casos, logran ya estar a punto para dar un siguiente saltito, que es el crecer un poquito más, el ser de repente una mediana empresa, o de una micro a una pequeña. Pero en ese saltito falta acompañamiento. En ese saltito faltan herramientas, por ejemplo, de créditos, acceso a financiamiento, acceso a tecnología y comunicaciones. O sea, faltan herramientas que le permitan a la mujer dar el salto. Este plan intersectorial, ¿con cuántas mujeres está trabajando, doctora, en la actualidad? Un poco para cerrar nuestra conversación, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. El plan es un plan gubernamental, es decir, es un plan entre entidades del Estado. Nosotras estamos trabajando cercanamente con diferentes gremios para involucrarlos y formar alianzas con los gremios de empresarios y gremios de empresarias, porque lo que queremos es garantizar y generar medidas, acciones, propuestas, programas, tanto en los sectores públicos como en los sectores privados, para que se promueva y se facilite que las mujeres podamos acceder al mercado laboral en las mejores condiciones y al mercado de bienes y servicios también. Entonces, estamos recién, este plan se viene implementando efectivamente durante este año, pero la Dirección para el Desarrollo y Promoción de la Autonomía Económica de las Mujeres es una nueva dirección que ha nacido este 12 de mayo y que es la encargada de hacer todos los esfuerzos para que nosotras también como Ministerio de la Mujer tengamos dentro de nuestras funciones y en nuestra rectoría como puntal, como un tema fundamental que ya veníamos trabajando, pero ahora con muchísimo más énfasis, el empoderamiento de autonomía económica de las mujeres en el Perú, que consideramos vital para nuestro desarrollo. Claro que sí, es un tema en realidad que deberíamos tocar con más amplitud. Por supuesto. Ojalá que las autoridades del plan intersectorial se animen a venir acá a la agencia andina. Yo confío que sí, porque prometemos a nuestro productor para que los convoque y podamos hablar más ampliamente de este tema tan importante como el empoderamiento económico de la mujer. Doctora Díaz, muchas gracias por esta conversación. A ustedes las gracias y felicitaciones a este programa, de verdad, muchísimas gracias, y a todas las mujeres y a los hombres de nuestro país a construir una democracia igualitaria. Recordando que el 7 de septiembre se celebra el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, 60 años del voto de la mujer en el Perú. Así es. Eso ha sido todo por nuestra parte. Los invitamos a continuar con la programación de la Agencia Andina. Viene nuestro espacio Económica. Continúen en Andina Canal Online. Buenos días.